Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar delicados para público sensible. Recomendamos discreción. La muerte. Esa palabra que susurra miedos, que impone silencios, que muchos prefieren no pronunciar. Pero también esa experiencia inevitable que nos hermana como especie, como cuerpos que sienten, que aman y que se van. En este episodio de Escucho Voces, abrimos el umbral para conversar sobre la muerte no como final, sino como parte del ciclo. Nos acompañan Ignacio y Macarena Gutiérrez Croco, de la Fundación Muerte, un espacio que se atreve a mirar de frente lo ineludible, a nombrar lo innombrable, a transformar el tabú en conversación. Hoy hablaremos de las 7 fases de la muerte, desde la mirada de Claudio Naranjo, del origen y propósito de esta fundación y de cómo ayudar a un buen morir. Prepárate para escuchar, para incomodarte, para comprender, porque quizás, al hablar de la muerte, estamos hablando más que nunca de la vida. Generalmente todo parte con que uno escucha que es declarado muerto. O sea, que uno escuche ya eso es raro, pues, como te escuchaste que te dicen ya, claro. Celeste murió. Ya, y una vez que Celeste muere, hay autores que plantean que, por ejemplo, existe un proceso de hiperconciencia de ti mismo, porque tú empiezas así como, yo estoy muerto, y tienes una hiperconciencia de tu corporalidad, de tu elemento, qué es lo que está muriendo, para pasar a una despersonalización, que tú te empiezas a desreconocer, te dejas de reconocer. Luego vendría lo que llaman, por ejemplo, el ruido, que algo siempre simulan que hay un ruido en esto, es como algunos lo definen como algo agudo, algo como crocante. Luego hay una etapa de lo que llaman la experiencia túnel, que es esta experiencia como de ser transportado, elevado, para luego tener una sensación de desdoblamiento. Yo voy a hacer un orden ahora, que es el orden que dan ciertos autores, pero que ellos mismos dicen que se pueden vivir entremezclados. Que viene de esta forma la experiencia túnel, después desdoblamiento, después experiencia oceánica, las presencias y la luz. Y luego el retorno. Bienvenidos a Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Estamos hoy con Macarena y con Ignacio de la Fundación Muerte, pero antes de comenzar con la entrevista vamos a presentar a nuestros auspiciadores. El primer paso cuenta. Grupo Indus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a ti. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_indus y www.grupoindus.com. Macarena, Ignacio, bienvenidos. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias a ustedes por venir y por estar aquí en la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre la muerte, pero antes de empezar con las preguntas quisiera que se presenten. Bueno, yo soy Macarena, soy gestora cultural, activista de la muerte. Y actualmente me estoy capacitando y desarrollándome como dula de la muerte. Y yo soy Ignacio y soy psicólogo, artista y gestor cultural también, y trabajo principalmente en el tema de la muerte y desastres socionaturales, y con Macarena somos cofundadores de Fundación Muerte y codirectores del encuentro interdisciplinario sobre la muerte. Buenísimo, gracias por la presentación. Vamos a comenzar entonces. Vamos a explorar la muerte desde una mirada antropológica y psicológica. Voy a invitarlos a que empecemos con las preguntas. ¿Cómo define la antropología la muerte como un constructo cultural? Que es interesante, porque hay líneas, me imagino, que de antropología que lo van a entender como un constructo sociocultural y otras líneas que lo van a ver de forma más biológica, naturalista, pero yo soy más de la línea construccionista, y entender que la muerte es un constructo ya te habla de que la muerte no es un unívoco, la forma en que la definimos, y a mí me gusta mucho cuando uno parte hablando esta idea de que la muerte se construye, es como
partir de la idea de que la muerte, incluso en la sociedad contemporánea que nosotros habitamos, occidental incluso, ha cambiado a lo largo del tiempo. Y en el 68 la muerte contemporánea de ahora, la muerte como la definimos ahora, que es una muerte encefálica básicamente y muy cerebralista, viene en el 68. O sea, en un momento estudiosos de Harvard deciden cambiar lo que es la muerte y en vez de entenderla como un continuo que puede ser de la vida a la muerte, se entiende de una forma discreta y hay una marca que te dice acá hay algo muerto y acá hay algo vivo. Entonces yo creo que se va definiendo a partir de básicamente los principios hegemónicos que una sociedad va estableciendo para definir la vida, primero que nada, que siempre ha sido así, ¿no? Las sociedades primero definen la vida y luego definen la muerte como un elemento para poder definir el límite de ese concepto. Es decir, ha ido cambiando a partir también de esos principios de cada época, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, este caso que yo siempre me gusta nombrar, el del 68, es porque empieza a salir los trasplantes de órganos. Claro. Entonces se cambia la muerte de la cardiorrespiratoria por la muerte, ¿no es cierto?, que no se veía siempre en las películas que te ponían el espejo para ver, ya, ahora esta forma cambia porque se pueden trasplantar los órganos. Claro. Entonces también hay cambios en las definiciones de la muerte que la vamos construyendo, que son básicamente decisiones prácticas, podrían pensar. ¿Y cuáles son los rituales o los sentidos que rodean a la muerte en distintas sociedades, más allá de las épocas? Bueno, ahí también creo que, como en suma también lo que hablan es que una cosa son como las definiciones formales de lo que pensamos como la muerte, pero hay algo de lo que a mí más me interesa y por lo cual me dedico a la temática, que como la muerte es la gran pregunta, cada persona tiene su propia interpretación, su propia experiencia y su propia manera de ritualizarla también. Que creo también ahora que ha pasado más en la época actual en que estamos en una sociedad más laica, también ha habido una necesidad que las personas resignifiquen sus símbolos y también le vayan como generando sus propias maneras de verla, sus propias maneras de abordarla, ritualizarla. Entonces hay tantas maneras de verlo como personas existen en el mundo o seres vivos existen en el mundo. Entonces, si bien cada religión o cada creencia tiene su forma de ritualizar, cada comunidad, cada sociedad, también creo que lo que está pasando ahora es que hay una necesidad también de generar nuevos ritos y nuevas prácticas que te hagan sentido. Entonces hay tantas y tan hermoso en ese sentido porque como no hay verdad, nadie tiene una certeza de lo que realmente pasa, es que todo es posible. Al final cada rito, cada práctica depende de lo que te haga sentido a ti y a tu comunidad. Y desde la psicología, ¿cuáles son los procesos que atraviesa una persona al enfrentarse con su propio proceso de muerte o con la muerte de algún ser querido? Bueno, yo siempre soy más relativista en este sentido porque hay parte de la psicología, toda la parte de las teorías del duelo, de la Kubler-Ross, que es una máquina también está muy familiarizada, trabajando ahora con la fundación que siguió Kubler-Ross. Y claro, ahí hay ideas de etapas o procesos que uno vive durante un duelo básico que tienen que ver con diferentes etapas afectivas principalmente, que tienen que ver con la negación, la rabia, la aceptación, y así hacer un proceso que va llevándote en un momento a no solo a aceptar la muerte del otro y aceptarse la mortalidad propia, sino que también te permite poner esa posición de la muerte en otro lugar, que yo creo que es súper interesante. Es como yo pongo a ese ser que muere, ya no en la posición del ser perdido, sino en una nueva posición en la psique de uno, en la forma de relacionarse con los otros también. Y en este proceso, en estas fases o tareas, a veces como le suelen llamar, ¿se proponen, hay patrones comunes? Mira, sí, pero iba con referencia a eso, por ejemplo, como hablando con el hijo de la Elizabeth Kubler-Ross, Ken Ross, que es como quien llevó un poco el legado de su madre. Él comentaba que fue la sociedad o la academia o como quienes, o las mismas editoriales quienes empezaron a vender sus libros y sus ideas, quienes cerraron un poco la idea de las fases y las etapas, algunas en específicas por la necesidad occidental de categorizar y tener etapas muy ordenadas, y como necesitamos categorizar de una manera súper estricta qué es lo que pasa, pero ni Elizabeth Kubler-Ross estaba planteando eso, como que al final eso es una interpretación que como sociedad necesitamos para enfrentar los conflictos en esta época que estamos más capitalista productiva, en que necesitamos como esa respuesta más absoluta. Pero todas las teorías que están trabajando justamente con estas etapas, estas fases, estos estados,
son abiertos, son flexibles, o sea, ni un duelo ni un proceso de muerte es igual. Hay etapas como referencias que son patrones, que son similares dependiendo desde dónde se vea, desde diferentes teorías, pero son flexibles, o sea, Totalmente. todos podemos pasar o no a veces a abordar primero la negación, después la aceptación, la negación, y así, como que es flexible. Claro. Claro, yo creo que ahí es importante lo que dice la Macarena, y con respecto a tu primera pregunta que tiene que ver con cómo se construye tanto el duelo como la muerte se van construyendo socialmente, que también hay que tratar de limitar esa hegemonía y esas presiones a veces, que a veces se le presiona a la gente para superar un duelo siguiendo estas etapas cuando no necesariamente toda persona lo va a ir de la misma forma, tanto la muerte como el duelo. Ignacio, ¿nos podrías describir brevemente las fases que propone Sergio Pena y Lillo? En que ahí lo interesante es que Sergio Peña y Lillo es un psiquiatra chileno, ya murió hace poco, fue un psiquiatra muy importante en Chile en los trabajos de la angustia. Y yo cuando abordé a Sergio Peña y Lillo es en un libro particular de los trabajos que él empezó a hacer en la carrera tardía, que él empezó a tomar lo de otros investigadores, que por ejemplo Raymond Moody, que es un médico y filósofo estadounidense, creo, que él empezó a hacer los estudios en los 80 con personas que habían muerto y revivido clínicamente, y él empezó a plantear la idea de que habían experiencias comunes en estas personas. Y empezó en la experiencia cercana a la muerte, en la SM, empezó a averiguar y tratar de entrevistar a estas personas para tratar de encontrar qué es lo que hay en común, pues, y empezaron a encontrarlo. Esto en los 80, hoy en día ha evolucionado mucho estas teorías y estas experimentaciones. Y lo que hace Sergio Peña y Lillo, y por lo cual creo que resuena mucho con nuestras investigaciones comunes con Macarena y en Fundación Muerte, es porque todos estos autores empiezan a abordar cómo las experiencias cercanas a la muerte ayudaban a elaborar la angustia de la muerte. Que de esta forma, antropológicamente, hay autores que van a plantear que existe una angustia base, existe una angustia en la muerte que es inherente en el ser humano y que nosotros desarrollamos productos culturales, las sociedades desarrollan productos culturales para lidiar con esta angustia de la muerte. Entonces lo que hace Sergio Peña y Lillo acá en Chile, que es lo interesante, es que él empieza a hacer hipnosis de la muerte para poder tratar de reproducir estas etapas, y lo que logran encontrar junto con otros autores es que la simulación y la reproducción de estas etapas van a generar un efecto semejante al que tienen las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y que lo que se relata es que hay una experiencia vitalizante que tiene que ver con mayor conciencia del presente, pero es también un menor temor a la muerte, porque uno se acerca de cierta forma al límite. Entonces lo interesante es cuando empiezan a descubrir que en la simulación de estas fases se logra un efecto semejante. Por eso empiezan a salir muchos simuladores de muerte y cosas así, que ya hablábamos ayer en otra entrevista, que ahora, pero respecto a las fases mismas, estos autores van a reconocer una serie de fases que también, como dice la Maca, en las etapas del duelo, nada es unívoco, nadie tiene la misma etapa, o sea, son etapas como que se han ido encontrando, entre las cuales muchos salen también de las ficciones desde el siglo XIII, que tiene que ver, por ejemplo, la experiencia túnel, se sigue encontrando. Entonces, algunas fases son, generalmente todo parte con que uno escucha que es declarado muerto. O sea, que uno escuche ya eso es raro, pues, como te escuchaste que te dicen ya, Claro. Celeste murió. Ya. Y una vez que Celeste muere, hay autores que plantean que, por ejemplo, existe un proceso de hiperconciencia de ti mismo, porque tú empiezas así como, yo estoy muerto, y tienes una hiperconciencia de tu corporalidad, de tu elemento, qué es lo que está muriendo, para pasar a una despersonalización, que tú te empiezas a desreconocer, te dejas de reconocer. Luego vendría lo que llaman, por ejemplo, el ruido, que algo siempre simulan que hay parece un ruido en esto, es como un... Algunos lo definen como algo agudo, algo como crocante. Luego hay una etapa de lo que llaman la experiencia túnel, que es esta experiencia como de ser transportado, elevado, para luego tener una sensación de desdoblamiento. Yo voy a hacer un orden ahora, que es el orden que dan estos autores, pero que ellos mismos dicen que se pueden vivir entremezclados. Que viene de cierta forma la experiencia túnel, después desdoblamiento, después experiencia oceánica, las presencias y la luz. Y luego el retorno. Yeah. Y estas fases que podríamos decir, Sergio Peña y Lillo, lo interesante es que también empieza a reconocer que personas que han muerto por enfermedad tienen etapas diferentes a las que tienen las personas que han muerto por accidente, por ejemplo, que se viven diferentes tipos de etapas. Y aquellos que viven las etapas completas son los que tendrían los efectos vitalizantes. Wow, muy interesante. Sí, Sergio Peña y Lillo. Y hablaste de simuladores, que habías estado hablando en una entrevista el día de ayer también. ¿A qué te referís con simuladores de muerte? Contanos un poco, cuéntenos. Es que cuando nosotros partimos con Macarena, habíamos desarrollado una obra desde la psicología, que era una máquina en la cual las personas se meten 45 minutos a experimentar esta etapa, que desarrollamos a partir de efectos especiales. Y esto se metieron más de 360 personas, a todas se les desarrollaba una encuesta, una entrevista, que todo esto va a estar expuesto también ahora en el encuentro, porque como fue la obra con la cual tratamos de empezar a mover
es un simulador de muerte de esta etapa, buscando elaborar la angustia y la muerte a través de una experiencia estética, y la empezamos a ver con Macarena para luego encontrarnos que había un límite de mostrar obras de arte de muerte, y por eso partió el encuentro interdisciplinario sobre la muerte, que luego pasamos por ahí. Pero cuando partimos con el simulador, se parte porque, como decía antes, con Sergio Peñailillo y otros autores que van a hablar de que estos simuladores te ayudan a elaborar la angustia y la muerte, y empezamos a encontrar diferentes ejemplos. Entonces, por ejemplo, en Sur Corea está la Coffin Academy, que por los altos índices de suicidio en Sur Corea, ellos empezaron a desarrollar una práctica que le ofrecen a empresas, en que la gente se va a meter en ataúdes y simulas tu funeral. En China hay un simulador de incineración, por ejemplo, en que tú te metes en una cápsula y tú ves fuego alrededor tuyo. Entonces son puras prácticas para un poco acercarte a la muerte. Y bajo la experiencia que tuve yo, por lo menos con esta obra en particular, es que solamente el hecho de que tú te quieras meter en algo que te dicen que es la muerte ya te ayuda un poco a elaborar la angustia, claro, porque tú superas una especie de grado de control sobre esta experiencia que a veces se ve tan incierta, tan indomable, tan inefable, que a veces solamente por esa experiencia de someterte a este ejercicio te ayuda. Sí, en el mundo de las dulas también se hace el trabajo de los funerales en vida, que es tanto para la persona que se está enfrentando a su mortalidad como también para sus seres queridos, como que se invita a vivir un funeral y ahí se trabaja ahí en el dulaje como para que la persona que se está yendo también pueda como transmitir lo que le quiere decir a su familia también le pueda decir lo que le tenga que decir o sus últimos mensajes, como que también es una práctica ritual de tratar de vivir la muerte en comunidad. Es decir que estas fases de la experiencia real, en la experiencia real de las personas no son lineales, no son simultáneas, o pueden serlo, ¿no? Pueden ser simultáneas. Sí, se pueden interpolar, o sea... Pero son muy individuales, eso no, sí. Y hoy en día también se está haciendo, hay revistas hoy en día de experiencias cercanas a la muerte específica y que están tratando de hacer, por ejemplo, estudios transculturales, o sea, para ver si que se repiten las experiencias en Estados Unidos, en Chile y en Japón. Entonces, a veces encuentran elementos semejantes, a veces no. Ahora están tratando de estudiar qué es lo que podría generar estas experiencias comunes. Claro. Si es que son, por ejemplo, que justo se te va una parte del cerebro y eso hace que vuelas, o sea, ese tipo de experiencia. Igual son personas que mueren y reviven, o sea, sí, no sabemos qué realmente pasa también cuando se mueren. Y lo que mismo preguntabas al principio, si estamos construyendo la muerte, claro, quizás ni siquiera están muertos, porque esas son la muerte clínica, claro, que como ser humano definimos este límite, pero en verdad uno que es putrefaccionista cree que se sigue, ¿no? Y cuéntenos, ¿cómo es que ustedes empezaron a interesar en estos temas? ¿Tiene que ver con alguna experiencia personal? ¿Tiene que ver con... ¿Cómo llegaron a esto, a interesarse en la muerte? Bueno, somos hermanos. O sea, hay algo familiar. Yo, bueno, por mi parte, tenemos una abuela, bueno, que ya falleció. Por mí tengo como tres momentos muy marcados. Como uno es que mi abuela siempre hablaba sobre el tema de la muerte, sobre el espiritismo. Como que tenía su padre, también estaba muy metido en el mundo de los espíritas, entonces siempre como que hacía esas referencias, como que cuando ella estaba en el parto veía a su papá o como cosas o que jugaba a la ouija con sus primas, y siempre como que nos preparó como a la idea de su muerte, a su funeral, como de lo que ella quería cuando se muriera. Entonces siempre como que fue un tema que estuvo muy presente, y después para mí como una de las cosas más marcadas fue que para la muerte de nuestro abuelo pudimos estar ahí, como vivir todo el proceso, como todo estar a la espera, y yo era chica, me acuerdo, y había como una mujer religiosa que no nos dejaba entrar, entonces era eso como de estar tratando de mirar, y como que mi abuelo había tenido epilepsia, entonces como que convulsionó, entonces como que fue muy impactante, y como que los adultos no queríamos que estuviésemos, pero igual nosotros queríamos estar. Y me acuerdo que después cuando murió y ya estaba su cuerpo ahí, yo me acerqué y como que estuve un rato ahí con su cuerpo, y como que me acuerdo de haber empezado como a tocarlo y como empezar a como... Igual era chica, o sea, haber tenido como 10 años y como haber empezado ahí como con una intriga y como con ese vínculo que como que me acuerdo después que si mi mamá se me acercó y me dijo algo que me quedó muy marcado. Yo siempre lo cuento porque siento que suena muy angustiante, pero a mí me definió, que me dijo como,
Macarena, tú eres la menor de una familia muy mayor, es muy probable que veas a muchos de tus seres queridos morir, como prepárate, es natural, es posible, pero estamos acá, y como que a mí eso me dejó muy marcada y no lo vi como algo angustiante, o sea, bueno, ahí mi hermano se ríe porque dice que soy un fraude en eso, porque igual me angustia. Igual me angustia un poco de pensar que todos se van a morir, pero igual me hace ser una persona romántica y soy como que me marcó en ese sentido. Entonces, y ahí eso, y bueno, soy la menor de la familia, mi hermano también tenía esta fascinación como por los cementerios y como que creo que también cuando viajábamos como familia, igual el cementerio era una parte que visitábamos, entonces también como que siempre estuvo presente, como tanto lo espiritual como, no sé, el juego de fantasmas o el espírita, cuando chica igual jugábamos Ouija, no sé, era como siempre estuvo ahí. Estuvo presente de una forma muy natural, ¿no? Sí, sí. No tan dramática, no se vivía de esa forma, parece. Macarena, Ignacio, cuéntenos, ¿qué han logrado comprender de la experiencia de la muerte en este recorrido de investigación que vienen haciendo sobre el tema? Bueno, acá iba a partir, pero... O sea, también nosotros somos fundación, pero como en este tipo de temáticas ya creencia, cada uno va a tener su línea. Claro. ¿Ya? Yo hace unos años ya me declaro como putrefaccionista, que mira, en un momento alguien me lo comentó, nunca más lo volví a encontrar, así que estoy construyendo el manifiesto, todo. pero algo común, un pensamiento común en otras líneas de pensamiento, hasta los egipcios tienen una idea más semejante, pero más enfocado en la modificación. Que yo sí creo que hay un continuo entre la vida y la muerte y que la muerte misma no se limita por este constructo que estamos hablando al principio, que te digan que médicamente tú estás muerto. Porque eso puede ser una definición práctica porque te van a sacar los órganos. Ya, cosas así. Entonces yo en esta idea de continuidad estoy tratando hace tiempo como tratar de establecer cuál es el límite, entonces hasta dónde llega la experiencia, que no es lo mismo que la conciencia para mí. Entonces de esta forma yo lo que he tratado de definir ahora en esta idea de la putrefacción es que, o sea, del putrefaccionismo, es que en la putrefacción siga habiendo experiencia. Entonces yo por lo menos, y tengo toda mi voluntad anticipada, tiene que ver con que yo me quiero enterrar en un sistema de miel para postergar de esta forma y prolongar el proceso de putrefacción, lo que significa que no se me saquen los órganos, a menos no se me momifique, pretendiendo de esta forma que en ese proceso de putrefacción, entendiendo que la mente, para mí, la teoría que yo seguí en psicología, que tenía que ver con que la mente es algo incorporado, integrado y distribuido en el cuerpo y no es cerebral. Entonces, si que la mente es distribuido, nosotros somos una ecología de seres y seres miniaturas que también construyen mi experiencia. Entonces, yo como no puedo negar que una medusa tiene experiencia sin tener sistema nervioso, yo no tengo por qué negar que en la putrefacción, en esta batalla que se da entre hongos, bacterias, células humanas, después de que se paraliza el cerebro, haya experiencia. Entonces yo creo que hay una experiencia en esa putrefacción. Esa es lo que vos has llegado a construir a partir de tus investigaciones. De la investigación. ¿En tu caso es similar o has construido otra idea? La verdad es que como que mi relación con la muerte o lo que creo sobre la muerte como que va mutando mucho según las etapas de mi vida, debo decir, o también como las experiencias que he ido teniendo. También creo que una cosa es como la relación o lo que creo sobre mi muerte, de repente sobre la muerte de los otros, como que a veces trato ni siquiera de preguntármelo tanto, porque también como que me gusta mucho estar como muy abierta a lo que pase, como que algo que he ido aprendiendo en el mundo de las dulas es como no tener tanta expectativa, como que me ha hecho bien como no casarme tanto con una creencia o con una idea porque por si acaso, no sé. Claro. Pero sí creo como que, no sé, hay algo que tengo como con el tiempo y la muerte. Siento que es algo que me ha ido tranquilizando como un poco como en esta circularidad de la vida y la muerte y como la muerte desde la presencia y la relación con los muertos desde este vínculo con el tiempo. Lo refiero a un poco lo que hablábamos sobre la muerte de los otros, que para mí ese es el gran tema en verdad. Yo con mi muerte no lo pienso tanto, la verdad, como que me genera más tranquilidad, como que no siento como que me voy a morir y quizás me diluyo y no tengo tanta expectativa. Al menos así lo he ido trabajando. Pero con la muerte de los otros, que siento que lo he ido desarrollando más como con este tema del tiempo, como hay una línea de la mediumnidad que
Esto no sé si yo lo inventé o lo escuché con alguien, ¿ya? Lo hablaba la otra vez con una espírita y que fue como que nos hizo mucho sentido, que es la idea de la mediunidad cuántica, que es como, no es que uno se conecta con los muertos, sino como con las memorias de las cosas o con la memoria del tiempo. Entonces es como cuando uno está en una casa vieja y escucha que se cierra una puerta, no es que un muerto cerró la puerta, sino que esa puerta se ha cerrado muchas veces. Y como que siento eso en lo vincular también, como es la memoria del objeto, la memoria del espacio con el que yo generé vínculos con ciertas personas o que a personas habitaron ahí, como que creo mucho como en la importancia del tiempo y de la experiencia también en las cosas. Entonces, por eso también en el presente soy muy cuidadosa y creo que es importante tener esa conciencia, porque en ese presente estás construyendo tiempo. Entonces, en este como limbo del tiempo, como que esas acciones igual van a determinar esa relación. Entonces, eso, es lo que más pienso en eso que en mi propia muerte. Ahora, yo creo que como de, justo como conjugando esto, ¿no? Porque si bien hemos hablado de esto con la Maca en otra instancia y tenemos esta divergencia que la Maca, yo creo que tú efectivamente piensas más en la muerte del otro más que tratar de definir tu muerte, y yo soy lo contrario, me interesa mucho definir mi muerte, pero ambos coincidimos en que sea la creencia que sea, hay que prepararla. Claro. De esta forma no es que la Maca tampoco tú dejes de pensar en la muerte, o sea, piensas mucho en la muerte, por eso tenemos Fundación Muerte. Sí, sí. Y estás muy metida en la voluntad anticipada porque también uno está preparándose todo el rato. Sí. Y como lo dijiste antes, fuera de cámara, que es como los pensamientos y las formas que nosotros estamos desarrollando ahora respecto a la muerte pueden condicionar la experiencia que vas a tener en la muerte. Total. Entonces, yo creo que sí piensas, Sí. si estás definiendo que estés abierta a la... Total. O sea, tengo como todos los años, mi cumpleaños celebro mi funeral. Empecé hace 3 años, yo ya me compré mi ataúd. Entonces, en mi ataúd está hace 3 años en todos mis cumpleaños. Invito a todo el mundo al funeral y preparamos comida del funeral y tomamos gloriado. Y yo le digo a la gente que la quiero y hago mi discurso de muerte. Le digo a todos los que quiero que vivir en mi rito. Como que... Pero hace poco una dula me dijo que eso es exceso de control. Como estoy controlando hasta mi muerte, porque yo digo, me muero de ganas de vivir mi funeral, como tengo mucha intriga qué es lo que va a pasar, entonces como que empecé esta práctica de todos mis cumpleaños de hacer el funeral, porque digo, así va a ser, como una fiesta, todos borrachos, y como diciéndonos los que no tenemos que decir, y está mi familia, y van mi hermano, y como en el lugar donde estoy habitando, lo hago en mi casa, o lo hago donde nos vamos de fiesta, o como estoy haciendo ese ejercicio. Entonces sí, pienso en mi muerte, pero desde el presente igual, ¿cachai? Como el qué pasa después. Antes yo me quería enterrar, porque también, un poco también en esta influencia, no, pues ya me quiero cremar. Me quiero cremar porque me encanta la idea de como que me repartan en muchas partes, por ejemplo, como... Pero más que por mí, por el rito. Claro. Como me encanta la idea de que mis cenizas estén en la playa o estos lugares que yo he habitado mucho y que tengo ese vínculo y que me gustaría como que en mi relación con el tiempo y el espacio, como que mis cenizas o mis restos queden en esos espacios que yo he habitado y he hecho como mi energía presente. Más de eso. Bueno, ahora quisiera que nos cuenten sobre la fundación, cómo nació, a partir de qué iniciativa y cuál es el aporte. Bueno, como contábamos, la fundación inició el 2015 a partir de la obra creada por Ignacio de Velorio. Es el encuentro, sí. Pero ahí va la fundación. Voy con el tiempo a tiempo, ¿ya? Bueno, empezamos con la obra de Ignacio, que la tratábamos de mover por espacios culturales y nadie nos quería recibir. Entonces ahí dijimos como, oye, ya hagamos un diagnóstico, hagamos una convocatoria para ver quién está haciendo cosas sobre la muerte. Y llegó mucha gente, llegaron muchas obras y hicimos convocatoria para reunirnos y llegó mucha gente que quería hablar del tema. Entonces, si bien, bueno, hicimos este diagnóstico, nos basamos en una investigación que se hizo entre el Parque del Recuerdo y la Universidad Católica sobre la relación de los chilenos y chilenas con la muerte. Y en ese tiempo, 2012, 2013, 2014, salió que 8 de cada 10 personas no hablan sobre la muerte. Y que el pequeño grupo que sí lo hace cuando tiene la muerte cerca. Entonces ahí nosotros dijimos, oye, acá hay una necesidad,
Pero también nos dimos cuenta que en verdad la gente no es que no quiera hablar del tema, es que no hay espacios para hablar del tema. O sea, si no perteneces a una religión, no tienes muchos espacios comunitarios para hablar sobre la temática. Además que estamos en una sociedad tabú, en el que también se ve muy como lúgubre, triste, como muy vinculado como a cosas que la gente no quiere vivir, no quiere la tristeza cerca. Entonces, como que no había espacio. Y ahí dijimos como, oye, en verdad hay harta, está interesante también las creaciones que se están haciendo en torno al tema, hay harta investigación, hay una necesidad, y lo empezamos a hacer una vez al año, a modo como rito y muy a pulso, el encuentro interdisciplinario sobre la muerte. Eso fue hace 10 años atrás. Y más adelante surgió la necesidad de formalizarnos y de expandir nuestra línea de acción, un poco desde este activismo que comentaba, porque creo que también, un poco nuestro lema es como que pensar en la muerte también es pensar en la vida, lo cual a mí personalmente, como que desde que empezamos a hacer este trabajo 10 años atrás, creo que también ha hecho como un quiebre como a nivel filosófico, de que cuando uno en verdad empieza a vincularse con la muerte, en efecto, hay una conciencia de presente muy distinta. Ayer en la entrevista que nos hicieron de la Universidad de Chile, la entrevistadora, que nosotros la conocíamos por diferentes encuentros, ella dijo que le llamaba la atención que siempre que habla con gente que se vincula con la muerte somos todos muy alegres, como que en verdad somos gente como que tenemos somos dicharacheros, en general ocurre esto de que, no sé, yo siento, no sé si decirle feliz, pero somos personas como espontáneas, ¿cachai? O se tiende a dar, y que creo que sí, hay algo como de relacionarse con la muerte, de que es como, yo lo trato de trabajar desde esa filosofía, como no sé, si amo con fuerza, o como me gusta decirle a mis amigos que los quiero, o como a mi familia que la quiero, como que creo que igual es algo rico de repente plantearse, como que estoy en un problema y digo, es tan importante este problema, como que si me muero mañana, tiene sentido que esté así. Tener más conciencia de la muerte también te vitaliza, ¿no? Exacto. Entonces, en ese como conciencia también fue como desde la gestión cultural, que es lo que nos mueve, como cómo podemos gestionar un espacio que también promueva esta conciencia de que pensar en la muerte es pensar en la vida, y quizás también como en este tabú ha hecho que la gente viva los procesos muy individuales, como que cuando la gente está en duelo, un poco se vuelve como un paria, como que si no se sabe cómo relacionarse con alguien que está en duelo. Entonces también en el activismo dijimos como, oye, debiésemos promover más activaciones, espacios, organizaciones que concienticen la idea de que la muerte no es individual, sino que es un fenómeno colectivo. Entonces armamos la fundación. Y con la fundación pudimos expandirnos un poco más. Y además del encuentro interdisciplinario, empezamos a sacar una línea de servicios, empezamos a armar y a fortalecer nuestras redes sociales, nuestra página web, como generando, claro, el activismo de los documentos de voluntad anticipada. Estamos ampliando también nuestro vínculo con otras organizaciones que se están levantando justamente para resolver problemas ciudadanos, a partir del empuje de que, oye, esto se necesita. O sea, hay una crisis en cómo se está viviendo el duelo, que está generando un montón de depresión, hay una crisis de que se está suicidando mucha gente, o sea, y al mismo tiempo se está suicidando gente y está generando también mucha necesidad de posvención, porque empiezan estas cadenas de suicidio, porque como no se aborda el tema y es tabú, como que nadie sabe cómo abordarlo, entonces como que la sociedad te está diciendo, oye, necesitamos hablar de la temática. Entonces así Fundación Muerte empezó como, siento que a crecer, y nos empezamos a vincular también con otras áreas. O sea, nuestro fuerte es la cultura, lo cual creo que también nos ha permitido como navegar en muchos espacios, muchas disciplinas y muchas como límites institucionales también, que también ha sido bueno para expandir el conocimiento y como mostrar todas las perspectivas posibles. Así que eso, empezamos hace 10 años con el encuentro, como fundación llevamos como 3 años. Este año cumplimos 10 años y primera vez en toda nuestra historia tenemos fondos. Así que nos volvimos locos y tenemos un programa gigante de actividades.
Claro, solamente como acotar de que el encuentro interdisciplinario sobre la muerte es una actividad que hacemos anualmente. De esta forma, que la fundación, que ahora de esta forma decimos que la fundación lo ha organizado siempre porque nosotros somos la fundación. Pero ¿quiénes integran la fundación? ¿Ustedes y quiénes más? ¿Quiénes son parte? los permanentes son... O sea, nosotros somos permanentes. Porque pero... realmente la formamos con el primo, pero Sí, como que... Felipe Croco, con Felipe no le digamos Croco, el primo. Pero es que es verdad, No, pues, pero sí, primo. porque todos venimos como... Tu pregunta fue esencial, antes, ¿por qué uno se motiva con las cosas? Nosotros nos motivamos porque familiarmente tenemos una carga muy fuerte de lo que es la relación con la muerte. Claro. Entonces, invitamos al primo que también es médico, que es Felipe, disculpa, pero no le gusta decir al primo. Entonces, Felipe. Pero Felipe ha estado más al margen, como que nosotros con Macarena estamos muy implicados en ello. Y ahora hace un tiempo están participando, que esto es algo muy lindo para también entender de la fundación o de este equipo, es que nosotros siempre hemos trabajado con gente que se mete porque ellos están viviendo procesos muy fuertes de vinculación con la muerte. O se han metido gente del diseñador, después el periodista, se meten porque están muy implicados, reconocen el espacio, conocen la fundación y se acercan porque quieren participar, porque ellos están acercándose a la temática de la muerte, porque se les murió alguien, pues ya. Y en eso hay gente de equipo que ha permanecido. Por ejemplo, está el Gabriel es el diseñador Vilches, ya que lleva varios años. Sí. El Joaquín también está ayudando en producción, y ahora que tenemos fondos, se amplió mucho el equipo y ojalá que nos escuche el ministerio en este momento y entienda la necesidad de esta fundación para que podamos permanecer y mantener un equipo que nos permita desarrollar toda esta actividad y mantener, o sea, siento que algo muy importante dentro de la pregunta de cómo parte esto, es porque, como dice la Maca le gusta mucho, Macarena, le gusta mucho decir que es activista, de la muerte. Y estoy absolutamente de acuerdo porque creo que nosotros igual hemos tenido incidencia en procesos incluso legislativos. O sea, nosotros a Milosevic lo invitamos en el primer momento en que sale la ley, como trata de mover la ley de eutanasia. Entonces, como que hemos tenido conversaciones en la cual Milosevic hablaba después con una filósofa y se conversa ahí mismo. Las voluntades anticipadas de nosotros fueron empezadas a utilizar en instituciones como universidades. Entonces, creo que nosotros también tenemos una línea de tratar de incidir en cómo se percibe, se construye la muerte en Chile, pero no de una forma impositiva como podrían ser las religiones. Claro. Creo que eso es lo que dice lo que dice Macarena con respecto a qué es lo que nos ha permitido la gestión cultural. Es que nosotros generamos un espacio de encuentro y de respeto mutuo en que en verdad el público también es diverso. El público te puede ir de diferentes posiciones políticas, diferentes edades, diferentes clases, y todos, como es una temática y un fenómeno tan abierto, nos permite esa apertura. Claro. Es un fenómeno además que nos atraviesa a todos. Exactamente. Sí. Y les puedo preguntar cómo son estos encuentros interdisciplinarios, de qué tratan, qué hacen. Bueno, cada año tiene un tema. Ya este año, como son los 10 años, sintetizamos todas las temáticas que hemos trabajado en los 10 años, los organizamos en 3 ejes curatoriales. Pero mira, temas estamos refiriendo a que un tema, por ejemplo, un año fue la muerte en los nuevos medios. Entonces, todo lo que se abordó en el año fue la muerte en los nuevos medios. Claro. El año pasado fue ritos mortuorios. Entonces, todo lo que se abordó durante el año fueron ritos mortuorios. Claro. Eso en términos temáticos. Y luego el encuentro en sí mismo tiene una receta que la pensamos, nosotros siempre la diseñamos como con una idea ritual. O sea, hay un tiempo, hay una temporalidad, e invitamos a vivir una jornada en que es una jornada completa. En general empezamos desde las 4 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, y tenemos conversatorios, muestras de artes visuales, música, performance, visión audiovisual, literatura, comida, brebajes con recetas mortuorias. Y una tarde, la idea es como que invitamos a que las personas vengan y puedan compartir, reflexionar, conversar con otras personas y llenarse y conocer diferentes lenguajes con los cuales se está pensando en la muerte, particularmente con estos temas que nosotros englobamos en cada año. Pero este año nos volvimos locos y tenemos el EIM, hicimos como un programa extendido que estamos haciendo en Santiago y en Valparaíso, y además de estas jornadas tenemos talleres de oficios mortuorios, que también un poco en nuestra línea de activismo está justamente la conciencia del patrimonio funerario. Entonces, con los talleres de oficios estamos como recuperando ciertos oficios y ciertos conocimientos que se han ido perdiendo un poco con el crecimiento de la industria funeraria, y de oficios y de patrimonios vivos, como por ejemplo en Valparaíso vamos a hacer un taller de marmolería
con el último marmolero que trabaja con cincel y martillo en el cementerio disidente, y un caballero que llegó a vivir a los 13 años al cementerio disidente, hoy en día es el cuidador y es el último que restaura con esta técnica, que ya su hijo no quiere seguir el oficio, entonces como que vamos a hacer este taller de marmolería para encontrar al heredero del marmolero. Entonces también un poco haciendo esta recuperación del oficio. Tenemos otro taller de arreglos florales, un taller de escritura de epitafios. ¿Qué otro taller tenemos? Un taller de ánforas también para recuperar un poco el sentido del contenedor de memoria. Vamos a tener las exposiciones extendidas en Santiago y en Valparaíso, la exposición de artes visuales, en el que estamos conjuga a invitados de los 10 años que han participado en los 10 años, que se vinculan con los ejes curatoriales, y tenemos conversatorios, estamos en 1000 lados, ¿no? ¿Cuándo y dónde va a ser el encuentro este año? Mira, tenemos el 25 de octubre es la gran inauguración, fiesta, encuentro grande, jornada completa. En Santiago. Que se va a hacer en Santiago primero, el 25 de octubre en Centro Perdido, una fábrica que queda aquí en Recoleta. Ese va a ser desde las 4 hasta las 11 de la noche. Es grande, ese tiene conversatorio, tiene muestra, tiene todo. Va a estar la Camila Moreno, la Javiera Parra, la Maigara, la Chinchín Terapié, la Tamara Ferreira, y terminamos con la gran comparsa de la Chinchín Terapié. Luego estamos el 8 de noviembre, vamos a hacer una tertulia más chiquitita, más concentrada, en un conversatorio, una performance de Jessica González y un concierto del Amor a Lucay en el Palacio Pereira. También es muy hermoso. Consejo, monumento, exacto. ministerio. Entonces es un lugar hermoso, también muy simbólico y muy interesante también porque se vincula ahí el trabajo cultural también con el trabajo ministerial. Entonces también podemos hacer ese vínculo más formal. Luego nos vamos a Valparaíso, donde vamos a hacer el gran encuentro de Valparaíso en el Parque Cultural, la ex cárcel, el 15 de noviembre, en el Teatro del Parque Cultural. Y luego nos pasamos al Centex, donde va a estar nuestra exposición temporal de los 10 años, y tendremos una inauguración con una tertulia en el 18 de noviembre y terminamos el 28 de noviembre también con una muestra ya final de todos los talleres y la muestra final también de un laboratorio que hicimos durante el año junto a la comunidad de Jerópolis, que es el departamento de adultos mayores de la Universidad de Valparaíso, en el que estuvimos trabajando con un grupo de mujeres adultas mayores, elaborando sus imágenes del tránsito a través de herramientas audiovisuales. Entonces vamos a hacer una muestra de un visionado de los cortometrajes que ellas hicieron y vamos a poder conversar sobre cómo han podido como elaborar su relación con la muerte a través de estas metodologías creativas. Solo comentarles que todas estas actividades son gratuitas. Y los encuentros mismos se puede llegar, pero si es que se colapsa, se va a cerrar la puerta. Así que si quieren asegurar los cupos en los conversatorios y en las actividades, que lleguen temprano. Pero las actividades de los talleres, en particular los talleres de flores, de ánfora, de epitafio, todo eso son con inscripción a través de la página web que es fundacionmuerte.cl. Bien, perfecto. Súper detallada la información para quienes estén interesados en participar. Ahora, ustedes vienen comentando que hacen talleres, hacen distintos tipos de actividades, producciones artísticas, encuentros. ¿Siguen alguna línea? ¿Cómo es que eligen cada uno de los formatos? Que creo que ahí la clave, por ejemplo, te voy a preguntar porque justo ayer salió algo que sé que nunca nos hayan dicho y me encantó, yo lo grabaría. Sí. Porque nosotros el encuentro se llama Encuentro Interdisciplinario sobre la Muerte, por tanto es abordar la muerte desde un enfoque interdisciplinario, entendiendo que todo conocimiento y diferentes áreas aporta a un fenómeno como este, y un fenómeno como este, que es la muerte, en verdad tiene tantas aristas que nosotros podemos abordarlo de temáticas específicas cada año, como desde la antropología, la música, la medicina, ya, eso no. Pero ayer nos dijo la Claudia, se equivocó, dijo el encuentro indisciplinado. Y yo creo que es un encuentro indisciplinado. Es un encuentro que realmente llega, se nos ocurre así como, oye, si hacemos un taller de ánfora, ya hacemos el taller de ánfora. Claro. Ahora, efectivamente, como este año estamos más, como dice la Maga, está más loquillo porque como son los 10 años, un aniversario, es como, de fondo, y se nos pasó una mano. Entonces, ahí empezamos como, se nos fue un poco. O sea, pero todo bien, estamos súper bien. Pero el enfoque es ese, es cómo generar que el fenómeno de la muerte, que no es único, que se construye, lo construyamos desde todos estos diversos saberes. Ya, ese es el enfoque básico. Y estos diversos saberes están entregando de esta forma, puede ser el marmolero,
puede ser el activista de la zona de sacrificio y puede ser el filósofo de última generación de Frankfurt, ¿ya? Todo eso, cada uno aporta y se encuentran. Entonces yo creo que la clave, yo creo que la fórmula que dices tú es cómo generar un encuentro. Entonces, ¿y cómo generar un encuentro? Nosotros, nuestra técnica, nuestra fórmula siempre ha sido a través de la cultura y el arte. Porque a través del arte se genera, siento que es como un poco la harina de nosotros, es como a través del arte nosotros podemos entregar estos contenidos que a veces pueden ser repulsivos, tú te entregas a través de una experiencia estética. Y la experiencia estética es la que nos permite construir el rito, el encuentro con la comunidad, y nosotros vamos eligiendo cada una de estas piezas para aportar de esta forma a esta mezcolanza, a esta mezcla, pero que ninguna sea contradictoria. Y yo creo que más que nada tenemos como requisitos básicos, que son que ninguna de las posturas se coma a la otra, o que se funcione de forma hegemónica, o que trate de pretender un espacio de verdad única. Eso para nosotros es como la clave. Y que se generar todas las dinámicas posibles, desde la moderación de los conversatorios hasta la moderación de todo el rito, de generar un espacio y que todas las personas encuentren ese espacio para poder entregar de alguna forma su voz y perspectiva respecto a la muerte. Bien, Y última. sí. Y lo que decimos antes, la verdad es que todos los años es una temática específica. Este año es variado y agarramos todas las temáticas porque es el aniversario, pero para el próximo año ya estamos desarrollando que va a ser la otra muerte, y la otra muerte va a ser cómo abordamos la muerte desde otras formas de vida. Eso. Interesante. Ese es un... Es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Un adelanto. Un secreto, Sí, un avance. no sé, un avance, un spoiler. spoiler. Eso quería decir. Bien. Antes les había preguntado más desde lo personal, pero ahora les pregunto qué es lo que ustedes han visto en su público, cuál ha sido el impacto, qué hallazgos han encontrado a lo largo del camino como fundación, qué cambios culturales o sociales concretos han visto en su audiencia. Bueno, yo creo que algo que estamos hablando hace rato con Macarena, que nos impresionó, porque 10 años al final es mucho en una sociedad. Biográficamente es mucho, pero una sociedad también es una década. Entonces yo creo que lo que sí hemos visto es que desde los estudios, por ejemplo, que nosotros contaba Macarena del Instituto de Sociología de la Católica, que hablaba de esta relación con la muerte, ha pasado pandemia, ha pasado estallido social, ha pasado ley de eutanasia. Entonces nosotros hemos visto este proceso como hace 10 años todas las puertas estaban cerradas para hablar de la muerte. 5 años después ya estábamos en pandemia. Entonces todos tuvimos que estar obligados a hablar de la muerte. Como que la pandemia yo creo que ha sido mundialmente uno de los elementos que puso más a la palestra la pregunta sobre la mortalidad y cómo hacemos y cómo lidiamos con los muertos, porque también es importante, porque los muertos también entran a los sistemas de salud, a los sistemas funerarios. Entonces la pandemia yo creo que fue un elemento que más ha marcado el espacio en el cual toda la gente quiere hablar y toda la gente se ve necesitada de pensar en la muerte, qué es lo que se viene, y yo creo que ese para mí es el cambio mayor que yo vi de trascendencia en la muerte, y ahora lo que está pasando ahora, que tiene que ver con que tú ahora públicamente a través de los medios se está conversando de la ley de eutanasia, se está conversando de la voluntad anticipada, que son proyectos que vienen del 2014. O sea, digo como... hay proyectos, conversaciones que se van reciclando en función de los contextos sociales que están permitiendo una mejor cabida para esta temática. Entonces, yo creo que eso ha cambiado, y los públicos, lo que sí ha cambiado es que yo creo que el primer EIM llegó mucho gótico. Entonces, era increíble. Tú abrías la puerta, mucho joven gótico. Claro. Como que... Sí. Y a lo largo del tiempo se fue configurando esta forma de la comunidad, esto en específico del encuentro. Se fue configurando una comunidad que van casi todos los años. O sea, hay gente que va cada año y que le encanta ir a las visitas, y se va expandiendo el público. O sea, claro. También siento... Se va ampliando. O sea, sí. Si partimos con una 120, después ahora estamos en 500, ahora estamos en 1000. O sea, así se va ampliando, y cada año es más en virtud también de la cantidad de actividades y las comunicaciones que uno va haciendo. Claro, más variado. Pero yo creo que la pandemia para mí ha sido... un boom. ¿No? Y creo que también hay una realidad demográfica de que la sociedad está envejeciendo. Sí. Entonces hay una crisis de que la gente está muriendo, y hay mucho adulto mayor también que está muriendo solo. Y creo que también hay una realidad país que también se ha estado tomando más conciencia sobre el rol del cuidado y la importancia de acompañar y la carga que significa acompañar procesos de muerte. Creo que eso también ha sido un boom, y creo que de hecho ha sido una de las cosas que ha tenido harto impacto como en nuestra línea más de fundación.
en el cual este año, por ejemplo, hicimos una formación online de acompañamiento en procesos de muerte y fue un boom, o sea, a nivel mediático en nuestras líneas de difusión cuando trabajamos esta idea de la importancia de las comunidades compasivas, la importancia también del rol del cuidado, el rol que significan las dulas, que hoy en día se habla de dulas de la muerte y se están tratando de profesionalizar y todo, pero el rol de una dula de muerte es algo que ha existido siempre ancestralmente. Siempre hay alguien de la comunidad que ha tomado el rol de acompañar. Como existe en el parto las matronas, en la muerte también existen las matronas de muerte. Y son estas personas que acompañan. Y siento que hoy en día hay un gran boom justamente porque se ha tomado más en serio el rol del cuidado. Y cuando también se está hablando de la ley de eutanasia, también es porque se está planteando la idea del buen morir y la idea de la muerte digna. Y la muerte y el buen morir digno no es solamente el momento de tránsito, sino que es cuando ya nos acercamos, aparece la enfermedad, aparecen los cuidados paliativos, y la cosa no es solamente un tema médico. O sea, para morir bien no solamente es que necesito buenos remedios o necesito una buena hospitalización. Morir bien también es tener un proceso de compañía, un proceso de apertura de conversación, acompañamiento espiritual, que los ritos nos hagan sentido. La muerte también viene, la persona que se está enfrentando a su muerte también, como las personas que acompañan eso y las personas que después quedan vivas y se tienen que hacer cargo de todo. Como que siento que también la sociedad ha estado pegándose ese cachetazo de lo que significa el proceso funerario un poco, que es algo que también nosotros estamos muy en esa, al menos yo, una parte de mis activismos, es lo que significó la industria funeraria. Como que cuando apareció la industria funeraria se perdió el rol de la comunidad en los procesos funerarios. Entonces como que cuando se te muere alguien la gente no sabe qué hacer. Y de repente se te murió tu familiar o tu ser cercano y terminaste teniendo un rito católico cuando nunca fuiste católico, o tu ser querido nunca fue católico, y tenías un cura hablándote de símbolos que no te hacen sentido y como que un poco como que no sabemos qué hacer y 3 días después tenés que volver al trabajo y como que tenemos que seguir nuestra vida. Entonces siento que ahí hay un gran tema y creo que también ya está como pegándonos un poco como la puerta en la cara y ya la gente se está dando cuenta, y por eso también se están levantando más organizaciones, que es algo que a mí me ha gustado y que lo he comentado harto. Este año yo fui parte de la producción del tercer encuentro latinoamericano de la Red de Acompañamiento en Procesos de Muerte y Duelo, que se organizó en Valparaíso, y convocamos como a 250 mujeres, porque en general las personas que acompañan son mujeres. O sea, de hecho había un hombre de los que vino y vinieron 250 personas a nivel de latinoamericano, y que en Chile era el país que presentaba más organizaciones formales, como personalidades jurídicas, personas organizadas que están abordando la temática. Y me pareció muy bacán, como uno es que somos un país y una sociedad, una cultura súper organizada, como que es como, oye, acá hay una necesidad, ya quien está haciendo esto, pum, nos organizamos y tenemos una fundación, tenemos una corporación, tenemos la clínica de duelo, que la red chilena de la muerte, que las dulas de la muerte, y como que súper organizado, porque también hay una contingencia en el que, bueno, también creo que es muy propio de nuestra cultura, o también puede ser un fenómeno que venga del estallido, un poco como esta necesidad de organizarse, pero algo que lo vi fue como un diagnóstico que hicimos a nivel latinoamericano, porque ponte tú en México, ya tienen como una fundación gigante, la Elizabeth Kubler-Ross, que son grandes y tienen la cultura mexicana, pero así como organización no son tantas, eran 1, 2, 3, como... Y en Chile éramos un montón, con las micro necesidades, como las que trabajan en la cárcel, las que trabajan con el personal médico, las que trabajan con la aborteras, las que trabajamos desde la cultura, las que trabajan desde la academia. Entonces, en ese sentido yo sí veo ese proceso que como fundación también creo que hemos aportado, porque sí creo que hemos abierto dentro de las organizaciones todos nos conocen, todos han participado de alguna u otra manera, y creo que sí hemos abierto ciertas puertas, porque se ha ido como un poco también, que hablábamos ayer, como que al principio la gente era como Fundación Muerte, piensan que somos unos góticos suicidas que promovemos el suicidio, y después en verdad nos reciben y somos buena onda, ¿cachai? Como que también se rompe un poco el velo de esta idea de que la muerte es algo terrible. O sea, yo creo que incluso, pero lo contamos también ayer, que a nosotros cuando inscribimos Fundación Muerte nos rechazaron el nombre. Sí, pues. Wow. Yo encuentro que es súper importante decirlo, porque nosotros podemos decir que culturalmente y socialmente tenemos un sesgo por la muerte,
pero institucionalmente existe ese sesgo. O sea, nosotros tratamos de llamar Fundación Muerte y nos dijeron, no se pueden llamar Fundación Muerte porque la muerte es mala. Sí. Y tuvimos que apelar y nos demoramos en llamar Fundación Muerte para ello, y yo creo que eso también genera un antecedente dentro de la institucionalidad, de que ya alguien te puede llamar muerte sin que sea algo negativo. O sea, que de norma nos estaban obligando a poner el apellido, buena muerte, bien, porque toda la muerte en Chile se aborda como desde un eufemismo, así como no se le puede llamar muerte, no se puede, como que tendemos a ocultar las cosas. Claro. Ahora, yo sí siento que eso ha cambiado principalmente por este tipo de todas las instituciones que están tratando de visibilizar la muerte de una forma mucho más directa. Pero creo que nosotros hemos tendido a ser como más arcayo porque, como lo hacemos desde la cultura, nos tomamos ciertas licencias que no se la puede tomar, por ejemplo, el Hospital de la Chile. Claro, somos indisciplinados. Claro. Quedó. ¿Y cómo es que trabajan en torno a la voluntad anticipada y el acompañamiento al final de la vida? ¿Se involucran con legislación o con protocolos? Bueno, actualmente se está trabajando en la ley de eutanasia con un formato de documento de voluntad anticipada, pero actualmente no es vinculante, o sea, no existe una responsabilidad legal en cumplir con la voluntad de una persona, pero sí estos documentos te permiten presentarte, por ejemplo, frente a un comité de ética en un hospital o en una institución médica para decir, esta persona no quería que la mantengan viva, o no quería respiración artificial, o no quería X tratamiento. Pero en Chile no existe la ley de eutanasia, pero existe la sedación paliativa, que es la posibilidad de que si es que tu vida depende de una máquina, tú puedas pedir que no te mantengan vivo. No te pueden adelantar la muerte, pero sí te pueden dejar morir. Entonces existe un documento como un referencial, pero nosotros como fundación hemos como sumado a este documento las diferentes etapas, porque justamente nosotros como fundación pensamos en la muerte como un proceso, no solamente como el momento en sí mismo. La parte más institucional lo está trabajando desde lo médico, que es como el código común, pero nosotros hemos ido como incorporando, por ejemplo, que en tu voluntad anticipada puedas dejar por escrito cómo quieres que te cuiden. Si quieres estar en tu casa, si quieres tener música, si quieres que te visiten, si quieres que te lean. También en el momento de tránsito, quieres estar en tu casa, quieres que haya un guía espiritual, quieres que estén tus seres queridos, tu rito. ¿Cómo quieres que sea tu rito? ¿Quieres que te entierren? ¿Quieres que te cremen? ¿Quieres tener velorio? ¿Quieres que se coma? ¿Qué quieres que se coma? ¿Quieres que te vistan? Como tener una conciencia de todo el proceso. Entonces, ahí nuestro documento de voluntad anticipada toma referencias de la parte médica, que es la parte más formal, pero también le hemos puesto como de nuestra cosecha y le sumamos todo este proceso. Bien. Ignacio, vos como psicólogo y como artista, ¿nos podrías explicar cómo el arte dialoga con la muerte en tus proyectos? ¿En mi proyecto o los proyectos cómo interpreto la muerte en arte? Bueno, yo he abordado siempre como que soy un romántico que he abordado el arte siempre desde la psicología y la antropología, entonces le he encontrado un rol fundamental en las sociedades. Entonces, como yo trabajo en un centro de investigación de desastres, yo siempre he abordado, y con Fundación Muerte siempre he abordado esta idea de que el arte interviene y es una de las actividades humanas que es muy óptima para generar sentido en aquellas circunstancias donde se rompe el sentido. Entonces, para mí la muerte, los desastres, la catástrofe, como sea la catástrofe, envolviendo todos estos elementos, efectivamente es el desgarro de sentido, en el cual están todas las formas en que nosotros concebimos el mundo y nosotros mismos se ven de cierta forma interpelados, y tú tienes que o tratar de como adaptar o generar algún tipo de adaptación o generar nuevas formas de sentido ante estas circunstancias, o te quedas de esta forma con ciertas trabas para incorporarlo en tu cadena biográfica o generar en tu historia o en la comunidad, o se rompen comunidades. Entonces siento que el arte, y ahí como la línea más de psicología, que tiene que ver con, hay toda una teoría de cómo el arte funciona como el sueño de esta forma. De esta forma, aquellos contenidos que pueden ser como repulsivos, el arte lo puede enmascarar de esta forma. Y te genera esta doble experiencia en la cual yo te invito a ver un cuadro que te atrae por una experiencia estética, pero atrás de esa experiencia estética hay un contenido que de otra forma tú no estarías dispuesto a verlo. Entonces, a mí siempre el arte ha funcionado como este elemento que te permite... no voy a decir higienizar porque está mal dicho, pero de esta forma como que te ayuda a generar como un bálsamo sobre este contenido que pareciera ser algo que es difícil de tragar.
Entonces, el arte para mí siempre ha funcionado como un elemento que te permite, que te atrae a través de la experiencia estética, pero que te permite a través también, te está entregando un objeto o una experiencia, una interpretación que está siendo elaborada ya por el artista a través del arte, a través de su creación. Entonces, esas elaboraciones a través del arte se transmiten. Y tú como espectador eres parte también de, a completar la obra en tu percepción de esta obra, terminas de cierta forma participando en las mismas reflexiones y en la forma en que el artista ha elaborado esta temática que puede ser, de otra forma podría ser angustiosa. Y yo la incorporo ya, una en la obra esa Velorio en particular, y yo trabajo así, toda mi vida trabajo con los desastres y con la muerte y a través de pura experiencia inmersiva yo. Porque creo que hay que traer al presente las cosas. Es como, y ahí yo soy muy como en la línea de la visión de Spread, que es un poco como, no sé si conocen la visión de Spread, que es una filósofa belga que escribe como A Salud de los Muertos, es como uno de los grandes libros como de filosofía sobre la muerte, pues. Y ella habla que uno instaura a los muertos. Entonces yo trabajo mucho a través de la obra, que la obra trae al presente cosas. Es como una invocación. El arte también es una invocación. Entonces también funciona como este bálsamo y a la vez también funciona como un medium para mí con respecto a la muerte. Y uno puede ver las obras que traemos nosotros a LEM, las obras de arte, realmente tú ves la mediumnidad ahí. Están trayendo algo, invocan a los muertos, invocan a sus muertos, hacen un rito a través del arte. Yo creo que eso es la forma que también lo hemos abordado como fundación. Creo también, como sumando a lo que dice Ignacio, que creo que también el arte es un muy buen dispositivo, en el sentido en que, por ejemplo, no sé, yo trabajo desde también en el dulaje con metodologías creativas, entonces el año pasado, por ejemplo, hicimos un laboratorio de performance. Este año ahora también estamos en convocatoria abierta con la Unidad de Público y Territorios, con el Ministerio, para hacer performance con personas que estén atravesando procesos de muerte y que con recursos de voz, movimiento, escritura creativa, puedan, por ejemplo, crear su último mensaje, su última performance. Entonces son personas que no necesariamente son artistas, pero que usan las herramientas del arte para transmitir un mensaje o tratar de elaborar su proceso de muerte con este lenguaje. Entonces creo que, claro, está el artista y de repente están como quienes usamos el arte para poder transmitir esto que quizá no lo podríamos haber hecho de otra manera. Entonces así, no sé, el año pasado teníamos una mujer que tenía todo un tema con sus hijos y que pudo, a través de la performance, decirle lo que le gustaría decirle a su hijo antes de morir. Entonces creo que ahí es un gran canal, tanto como en tu experiencia estética, como también una herramienta, como un lenguaje expresivo al final. Y que claro, que puede abordar todo lo inefable. Claro. Obviamente la muerte, la catástrofe, aquello que es difícil de poner en palabras. Entonces si tú lo puedes llevar a través de un acto que además es poético, que es metafórico, que no tienes que abordarlo directamente, sino que lo puedes traer de forma indirecta, te ayuda de esta forma a abordarlo, aquello que efectivamente es muy difícil. O sea, totalmente, tu pregunta al principio me colocó como, definamos la muerte. ¿Cómo? Claro, como que uno quede como, incluso después cuando hablamos fuera de cámara con respecto a las experiencias que están acá afuera, las personas que ustedes no ven, pero experiencias de muerte, era como, ¿cómo tú pones en palabra aquella experiencia que te moriste? Así como... Dime qué fue esa experiencia sánica, o sea, como todos tratamos de poner en palabras, pero yo en verdad estoy convencido de que las palabras son muy limitadas para llegar a esas cosas. Sí, claro. Si que lo ves la poesía, quizás la poesía son formas más como... Claro. Pues. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre algo muy importante, muy relevante desde lo emocional, que es acompañar y tomar decisiones al final de la vida. Cuéntenos qué posición toma la Fundación frente a la eutanasia y el suicidio asistido, especialmente aquí en América Latina. ¿Quieres tú? Es que estoy pensando como posición, como fundación. Bueno, sí, o sea, bueno, yo creo mucho en el derecho a elegir. Creo el derecho a la autonomía es fundamental. Para poder decidir cómo queremos morir. Ahora, creo que una vez que se institucionaliza la muerte, empieza todo un proceso, porque al asumir la ley de eutanasia y suicidio asistido, empiezan todos como la institución, los protocolos, quién puede acceder a estos derechos, cómo se accede, y ahí viene toda otra discusión. Pero como principio creo en el derecho a elegir y creo que para tener una muerte digna es importante
como primer principio comprender ese derecho. Ahora creo que depende cómo se aplique para que realmente sea una muerte digna. O sea, una ley de eutanasia o una ley de suicidio asistido no te asegura una muerte digna. Pero habría que trabajar, es un primer paso en ese sentido. ¿Y qué desafíos éticos y sociales ustedes han identificado en estos debates? Bueno, yo creo que la Macarena está siendo cautelosa porque efectivamente lo que ha pasado hoy en día es que nosotros, yo estoy de acuerdo, o sea, nosotros como fundación vamos a promover siempre el derecho de elección ante la propia vida y muerte. Ya, ese es un principio base, una ética que va a ser transversal. Pero yo creo que efectivamente pandemia mostró una dimensión de eutanasia que es súper interesante, que siempre se va a tener que tomar en cuenta, que tenía que ver con quién se decide morir, que tiene que ver con la necropolítica también detrás de una ley de eutanasia. Que hay países en los cuales se aplica una ley de eutanasia, pero por ejemplo se aplica en ciertos grupos sociales específicos al final. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en ciertos países de Europa, ¿no es cierto? Que pasó que en los países que está la eutanasia de los adultos mayores, hubo mayor cantidad de muertes de adultos mayores que en países que no tenían la eutanasia. Entonces tú empiezas a decir como, ya, entonces esto es porque hubo mucha eutanasia de adultos mayores que quizás no hubiesen muerto por el COVID. Entonces lo que empezó a pasar ahí es una discusión ética de, ok, velemos por el derecho a decidir respecto a la propia muerte, pero tenemos que velar por establecer ciertos criterios, ciertos requisitos sociales para que estas formas, estos mecanismos no se ocupen como mecanismos políticos o mecanismos específicos de la represión o de la necropolítica de grupos específicos. Entonces yo creo que hay que ser muy cauteloso en que nosotros promovemos la ley de eutanasia, promovemos la ley del suicidio asistido, promovemos el derecho a tomar decisiones respecto al propio cuerpo, pero hay que asegurar o generar los mecanismos sociales y políticos que nos permitan fiscalizar y mantener de esta forma estas leyes en una aplicación de forma correcta, que como dice Macarena, se genere realmente una muerte digna, que se generen las condiciones específicas y que no se generen abandono, que la eutanasia y el suicidio asistido no sea simplemente por abandono de ciertos grupos, que es algo muy importante en reconocer, por ejemplo, las tendencias demográficas de los suicidios, por ejemplo. En Chile es brutal. En Chile tenemos una Universidad de la Ciudadanía, que como son los grupos etarios entre, creo que son como los 16 y los 25, y después el adulto mayor. Entonces, sí, que finalmente son esos mismos grupos los que puede uno genera una ley que permite o facilita el suicidio asistido en estos grupos. No estás preguntando por las causas estructurales que están llevando a estos grupos a ser aquellos que son de mayor demanda de eutanasia y suicidio asistido. Está súper clara entonces la postura, más allá de que intentaste ser cautelosa, quedó muy, muy claro. Bien, y cuéntenos qué sugerencias concretas pueden brindar para pacientes terminales y para los cercanos también, para los familiares. ¿Cómo se acompaña desde la compasión? Creo que ahí depende mucho del individuo y la comunidad. Pero creo que parte por el sentido de escucha. Creo que eso es muy importante, que se den los espacios de conversación, que se den los espacios seguros de conversación, donde todas las partes puedan expresar sus sentires, pensamientos, preocupaciones. Creo que eso es muy importante. Creo también importante el recurso de la voluntad. Los documentos de voluntad anticipada son un recurso concreto a través del cual se pueden abrir estos espacios de reflexión. Yo creo mucho que estos documentos no es llegar y escribir el documento, o sea, son procesos de reflexión. Llegar a tomar decisiones así es muy relevante. De hecho, hay algo que se trabaja y se pregunta harto en cómo se aplican las voluntades anticipadas, sobre como el tiempo de expiración de un documento de voluntad anticipada, porque igual una voluntad cambia con el tiempo. Entonces, nosotros también como fundación, por ejemplo, todos los años, en todos nuestros encuentros, nosotros entregamos voluntades. También tenemos un formato digital, porque también entendemos que las voluntades cambian, dependiendo los momentos de la vida. O sea, yo siempre converso con mis amigas dulas de que la mayoría de mis amigas dulas son madres, y yo no soy madre. Y noto que mi experiencia con la vida claramente es muy distinta. Yo siento que tengo mucho más desapego que mis amigas madres, que en verdad no se pueden morir. O sea, no es tan fácil llegar y morir, ¿cachai? Entonces, también tu voluntad va cambiando con el tiempo. También de repente puede ser que yo diga esto ahora, que sí quiero que me desconecten, pero quizás cuando llegue el momento de tener una enfermedad quiero que hagan todo lo posible. Como que
Entonces es importante ahí, creo que el documento es un proceso, es importante como es un recurso por el cual podemos ir abriendo la conversación súper concreto. Y creo que también la escucha, como digo, creo que es importante, ahí yo cuando hago estos procesos de acompañamiento, creo mucho como en el rito, en el tiempo también, entonces decir, no sé, por ejemplo, vamos a hacer que todos los miércoles entre tal y tal hora vamos a hablar como familia sobre qué es lo que estamos sintiendo en este proceso de muerte, por ejemplo. Entonces, como establecer tiempos para poder abordar la temática y que todas las personas y todos los agentes del proceso de muerte puedan hacerse parte. Eso, y la conciencia del rito, creo que también es importante ahí como los ritos no son solamente un patrimonio de las religiones, creo que también estamos en un momento en que podemos buscar esos símbolos comunes y poder generar esas cosas que nos hagan sentido y recuperar y reivindicar ciertos ritos también, como, no sé, a mí me encanta la idea del altar, me encanta la idea de las cartas, de la escritura. Como que creo que ahí eso también es bonito encontrar como esos puntos en común. Macarena, ¿qué son las dulas en el contexto del morir? ¿Qué rol tienen y cómo se capacitan y abordan en su red? Bueno, las dulas son, como he ido contando durante la entrevista o el podcast, son quienes acompañan procesos de muerte en sus diferentes etapas. ¿Cómo acompañan? Depende de cada dula. Este es un rol que ha estado en la historia de la humanidad y que ahora, hoy actualmente que estamos en una sociedad capitalista en que nos encanta profesionalizarnos y especificarnos, se ha ido como generando un marco teórico y más formativo en el que se establecen como ciertos conocimientos básicos. Pero por mi experiencia que he ido conociendo, todo va muy dependiendo de cada comunidad y también de cómo las capacidades que tiene uno para acompañar. Ahora sí hay ciertos conocimientos que nosotros hemos ido identificando de lo que necesita, al menos, por ejemplo, lo que nosotros nos ha estado llegando a Fundación Muerte, de la gente lo que busca en estos procesos de compañía, que está bueno tener. O sea, una dula un poco, al final también termina siendo como una mediadora entre la persona que muere, la familia y los servicios. Entonces está bueno que las dulas son quienes conocen, tienen recursos tanto rituales, culturales, como también entienden de gestión de cómo funciona el sistema funerario para poder mediar y que, por ejemplo, un ser querido, cuando se te muere la persona, no tengas que tú estar haciéndote cargo de estar como gestionando que la funeraria y toda la burocracia que significa, como que la dula es quien media. También la dula es quien media cuando hay una voluntad que no está siendo escuchada o cuando te cuesta decirle a otra persona como, oye, quiero que me desconecten, como que también la dula es alguien quien puede mediar entre la voluntad de quien está falleciendo y los seres queridos. Es un poco una acompañante y una mediadora. Ahora, ¿cómo se acompaña? Eso depende, hay diferentes líneas. Hay una línea del acompañamiento compasivo, hay una línea del acompañamiento contemplativo, hay una línea... yo estoy ahora trabajando en esta línea de las metodologías creativas para utilizar el arte y que se puedan elaborar obras y elaborar mensajes. Eso, como que cada uno... Hay unos más médicas, hay más espirituales, como que también ahí va dependiendo de la línea de cómo uno quiere ir llevando ese proceso. Bien, vamos a hablar ahora acerca del negocio funerario, ¿sí? Hay algo controversial también a veces en el abuso de estos negocios. ¿Cómo creen ustedes que se manifiestan, qué denuncian y qué herramientas existen para las personas? Bueno, yo creo que algo que justo Macarena tocó al final con hablando de la dula, que tenía que ver cuando tuvo la pregunta anterior de cómo se puede acompañar un proceso. Yo creo que lo que dijo Macarena al principio también es fundamental, que es prepararse también en lo práctico. O sea, yo creo que nosotros todas y todos tenemos un requisito, una necesidad, que tenemos que saber cómo funcionan los procesos funerarios para cuando nos llegue el momento de que se nos muera alguien, no ser abrumados por lo que... No, esto no puede irme en contra de la funeraria, por favor, que no oigan esto. No es, pero a los funerarios algunos le dan los cuervos. O sea, llaman que realmente usted es como en el hospital, se te muere alguien y están ahí dando vuelta para enchufarte el servicio. Los buitres.
como el servicio funerario específico. A veces incluso servicios funerarios específicos no te avisan que ellos, por ejemplo, ocupan tu cuota mortuoria, que es un elemento muy importante saber que en Chile, por ejemplo, existe una cuota mortuoria, que toda persona acá en Chile, el Estado le beneficia con 600.000 pesos para su rito, o sea, para su gestión funeraria. O sea, dependiendo del sistema de pensiones en el que estés adscrito. Pero es normal, como que hay elementos que nosotros desconocemos y en la medida que desconocemos existen los abusos. Entonces, yo creo que es bueno saber que existe la cuota mortuoria, es bueno saber qué es lo que tú deseas que suceda con tu cuerpo o que suceda de tus seres queridos que mueren. Y todos estos elementos te van ayudando de esta forma a paliar de esta forma esta incertidumbre que se genera en el momento que se te muere alguien, que volvemos a decir, esta experiencia es una experiencia muy límite, entonces hay que estar preparado para que alguien por lo menos haya alguien dentro del grupo familiar, si es que no puedes contar con la ayuda de una dura, alguien en el grupo familiar tiene que saber cómo funciona el sistema para que se haga cargo de forma eficiente, porque también tiene 24 horas para enterrarlo o para hacer algo con el cuerpo. Entonces, todos esos elementos son importantes de conocer y yo creo que con Fundación Muerte también estamos haciendo ese trabajo de facilitar estos conocimientos a través de los talleres, de los laboratorios, y prontamente queremos sacar algún tipo de documento que te permita saber los pasos, que es algo de esta forma, que es algo tan ridículo esto que sabemos todos que nos vamos a morir, que se va a morir alguien al lado ahora, en los próximos años o en un tiempo más, pero nadie está realmente siguiendo ningún manual, que hemos tenido manuales para cocinar, manuales para lavarse, entonces es muy particular que la muerte como que salió a lo doméstico hace mucho tiempo y salió como parte como de algo de la enseñanza que te enseñaran desde niño. Ya, nosotros yo creo que Fundación Muerte estamos tratando de cumplir ese rol. No, y hay algo que a mí hace un tiempo salió un estudio sobre como el análisis de la industria funeraria, y la industria utiliza el sesgo cognitivo que te genera el estado del duelo. Eso es una utilización económica, comercial. Entonces se sabe que tú le podéis vender lo que queráis a una persona que está en duelo, porque alguien que está en duelo tampoco va a hacer un ejercicio de cotizar, por ejemplo. Entonces eso es algo que nosotros promovemos, como cotiza, porque no todas las funerarias tienen el mismo valor. Y en estricto rigor, con tu cuota mortuoria, uno podría acceder a lo básico. Pero siempre son técnicas comerciales en que uno, aunque quiera lo básico, igual siempre te van a meter que el libro de condolencia, que la vela, que el cura, que cosas que de repente no son necesarias y que tú como comunidad podrían hacerse cargo, pero te lo meten con el pack, entonces además de tu cuota mortuoria te van a meter el milloncito más por si acaso. Entonces, como la gente no cotiza, es muy fácil que te metan y te vendan cualquier cosa. Ahora, no todo el sistema funerario es perverso. No todo. Tenía una formación conseguirino como esta forma. Sí. Hay funerarias que son familiares. También. O sea, hay de todo en este mundo. Pero hay espacio también en una industria gigantesca que como toda industria tiene sus perversiones y otras personas que están haciendo buen trabajo. Es más, hoy día salió justo un reportaje en La Tercera que hablaba como esta nueva funeraria que salió ahora, que es mucho más chic. Ese tema es como chic. Entonces estáis viendo como hay funerarias que están saliendo para público específico. Ahora el tema de las mascotas está brutal. Sí. Que es otro tema que se va a hacer un podcast entero. Por eso vamos a hacer la otra muerte el próximo año. Porque es un temón. Sí, totalmente. Sí. Bien, cuéntenos qué acciones pueden tomar las personas que nos están escuchando si quieren participar, informarse o apoyar a la fundación. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo los contactan? Pues nuestras redes sociales. Está bien. Nuestras redes sociales, principalmente Instagram, porque nos quedamos en Instagram. Instagram y Facebook, @Fundación Muerte. Bien. Y en nuestra página web, www.fundacionmuerte.cl. Ahí nos pueden contactar y ahí también salen nuestros medios por mail en caso de que quieran contactos más directos o que quieran hacer cotizaciones de servicios, por ejemplo, en acompañamiento, en documentos de voluntad anticipada. También estamos lanzando la línea de servicios para maestra de ceremonia o la generación de ritos, y queremos sacar uno que salió hace un tiempo por justamente una necesidad que del proceso ritual póstumo, que es la mudanza post-mortem, que es como qué pasa con todas las cosas de la persona que fallece, y cómo también se acompaña para las personas que se quedan con todas esas con esas cosas. Así que tenemos esa línea de servicio, todo lo pueden ver en nuestra página web, www.fundacionmuerte.cl.
Perfecto, buenísimo. Bueno, por último, quisiera preguntarles qué mensaje les gustaría dejar a nuestra audiencia respecto a cómo vivir con mayor conciencia la muerte. ¿Qué mensaje les dejarían? El eslogan, termina el eslogan. ¿Cuál de todos los eslogans? Reflexiona. Reflexiona, participa, comparte. Prepara tu muerte en www.fundacionmuerte.cl. No, básicamente eso. Yo creo que eso es una clave. Está es bueno, como, tienes que reflexionar. Sí, Mira, sí. tienes que darte el espacio, hay que darse el espacio para reflexionar en torno a la muerte. Eso es fundamental. Tienes que compartirlo con tus seres queridos, qué es lo que tú quieres que suceda, qué es lo que tú piensas que suceda con la muerte, y tienes que preparar tu muerte. Claro. Esos serían como los mensajes que son fundamentales que nosotros estamos tratando de ser. Como que finalmente, bajo nuestro primer diagnóstico hace 10 años, que tenía que ver con que, o sea, 8 de cada 10 chilenos te decían que no pensaban en la muerte, jamás. Claro. La misma proporción te decía que no lo hablaban. Entonces nosotros, todo nuestro avance y todo nuestro trabajo ha sido efectivamente para que ustedes, todo público y todos se sientan invitados a pensar en la muerte y reflexionar en la muerte, porque la muerte no es mala, la muerte es necesario pensarla, y en la medida que la negativizamos, termina siendo mucho más dolorosa y perjudicial para el mismo trato del duelo o para el mismo elemento práctico que te anuláis. Entonces hay que pensar al respecto, hay que hablarlo con los otros y prepararlo, y nosotros vamos a tratar de generarle a todos ustedes, y también recibimos sugerencias si creen que hay una forma en que nosotros podríamos aportar más. También estamos abiertos, somos un grupo súper humano y súper interesado en generar este activismo, porque creemos que es fundamental en la sociedad chilena y en muchas partes también. Bueno, la verdad es que a mí me ha encantado entrevistarlos. Creo que esta acción de estar hablando de la muerte justamente tiene que ver con no negarla, con no esconderla. Así que ha sido muy interesante poder escucharlos y realmente felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Además que son súper jóvenes. No sé, ¿cuándo empezaron? ¿Cuántos años tenían cuando arrancaron con esto? Aquí los más jóvenes que lo que somos. O sea, muy chiquitos, yo tenía ¿no? 28, yo tenía. No, cuando claro, partimos bueno. Tenía 23 hace 10 años atrás. Qué bueno, claro, muy jóvenes, muy jóvenes. Trabajamos Y es cierto que son también muy vitales y tienen una linda energía. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted. Muchísimas gracias por la invitación. Fundación Muerte, Fundación Muerte. Fundación Muerte. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.